Bendiciones, familia, Shabbat Shalom, bendiciones, esperando que todos estén bien, los que nos siguen también, aquellos que siempre ven las enseñanzas, los videos. eh, Esperamos que el Eterno les esté bendiciendo, les esté guardando y les esté prosperando en este maravilloso día. Hoy continuaremos con la enseñanza que estuvimos desarrollando o que hemos estado desarrollando. eh, Primero iniciamos con el tema de Salomón, enseñanza que se encuentra acá en el canal. Continuamos con el tema de la profecía de Natán y hoy seguiremos con el mismo tema, pero abordaremos algunos puntos distintos. Recordar que estuvimos desarrollando específicamente la profecía que el Natán le dio a David con respecto a la construcción del templo. Hemos desarrollado bastante. Si no han visto las enseñanzas pasadas, les pedimos que las miren, así puedan entrar en contexto y puedan comprender lo que vamos a hablar a partir de ahora, ya que es una secuencia de enseñanzas. Entonces, hoy, continuando con este punto, veremos David junta materiales para el templo. Recordar, mis hermanos, que lo que hemos desarrollado hasta ahora es que la idea de construir la casa es algo que nace en el corazón de David, no es algo que nace en la mentalidad del Todopoderoso. Vemos también que Salomón como rey es algo que nace en el corazón de David y no es algo que nace en el corazón del Todopoderoso. Puntualizamos mucho esto porque lo que hemos estado mostrando en el estudio es qué ha dicho Yahweh y qué ha dicho el ser humano, qué elige el hombre y qué elige el Todopoderoso. Hemos visto hasta ahora que el ser humano siempre trata de imponerse por encima de lo que el Todopoderoso ha determinado, y esto lo vemos hasta con grandes hombres que en las escrituras tenemos. Por lo cual, recordemos que los ojos tienen que estar puestos en Yeshua, nunca en los hombres. Entender algo, que la escritura lo diga, como mencionábamos, no significa que Yahweh lo haya dicho o que Yahweh lo haya aprobado. Entonces, cualquier hombre tiene la capacidad de caer, tiene la capacidad de negarse a lo que el Todopoderoso establece, y esto es lo que estamos desarrollando acá. No idealicemos personajes bíblicos porque somos seres humanos ah, falibles que tenemos la capacidad de caer y bueno, nada más, somos carne. Entonces tenemos por acá, dejen por la pantalla completa, porque ahora sí. David, materiales. Ya habíamos visto que cuando David habla con su hijo Salomón, lo postula. También lo vemos cuando habla con los principales y los capitanes. Algo muy peculiar que tenemos que tomar en cuenta es que David, cuando habla con los capitanes, les dice que él había juntado materiales. Les dice así cuando leemos la historia, él había juntado materiales y que luego Yahweh le dijo que no. Sí, algo que nosotros vamos a darnos cuenta que no fue así. David junta materiales tiempo después que Yahweh le había dado la profecía. Solo que tenemos que recordar que lo que estamos presenciando es un David que busca la forma de cómo postular su idea y que los demás estén acorde a ella. Bueno entender eso. Primera de Crónicas 22, 2 al 5 y el verso 14 dice: Después mandó David que se reuniese a los extranjeros que había en la tierra de Israel y señaló de entre ellos canteros que labrasen piedras para edificar la casa de Dios. Asimismo preparó David mucho hierro para la clavazón de las puertas y para las junturas, y mucho bronce sin peso y madera de cedro sin cuenta, porque los sidonios y tirios habían traído a David abundancia de madera de cedro. Y dijo David: Salomón mi hijo es muchacho de tierna edad, y la casa que se ha de edificar a Jehová, a Yahweh, ha de ser magnífica por excelencia, para renombre y honra en todas las tierras. Ahora pues yo le prepararé lo necesario. Y David, antes de su muerte, recordemos lo de la profecía, hizo preparativos en gran abundancia. Verso 14: He aquí
yo con grandes esfuerzos he preparado para la casa de Yahweh 100,000 talentos de oro y 1,000,000 de talentos de plata, y bronce y hierro sin medida, porque es mucho. Asimismo ha preparado madera y piedra, a lo cual tú añadirás. Tú tienes contigo muchos obreros. Recuerden que esto aquí le está hablando ya a Salomón. Tú tienes muchos obreros contigo, canteros, albañiles, carpinteros y todo hombre experto en toda obra, del oro, de la plata, del bronce y del hierro. No hay cuenta. Levántate y manos a la obra, y Jehová esté contigo. Fíjense qué interesante, porque habíamos visto que David recibe la profecía cuando Salomón no había nacido. No elige ninguno de esos hijos porque evidentemente, sentido común, él sabe que no le correspondía a ninguno de ellos. Vemos el amor por Betsabé, vemos la elección de Salomón por parte de David, y vemos ahora a un David que está reuniendo materiales. Lo impresionante de esto, mis hermanos, es ver la gran magnitud de materiales que David está reuniendo. Importante entender que el Todopoderoso había dicho claramente que todo lo que pasaría con la casa de Jehová o la edificación sería cuando él muriera. Noten qué interesante cómo el escritor nos resalta esto acá cuando dijo que estando en vida, sí fue que mencioné en el texto que acabamos de leer, cuando Salomón era un muchacho de tierna edad. Aquí está en el versículo 5. Dice, y David antes de su muerte hizo preparativos. Es como un detallazo. Recuerden, recuerden que todo esto, o la edificación de la casa, o toda la planificación que el Todopoderoso iba a hacer, era después de la muerte de David. Vemos a un David que antes de su muerte está haciendo todo esto. Primera de Crónicas 28, 11, 12 dice, y David dio a Salomón su hijo el plano del pórtico del templo y sus casas, sus tesorerías, sus aposentos, sus cámaras y la casa del propiciatorio. Asimismo, el plano de todas las cosas que tenía en mente para los atrios de la casa de Yahweh, para todas las cámaras alrededor, para las tesorerías de la casa de Dios y para las tesorerías de las casas santificadas. Vemos un David que reúne los materiales, postula a su hijo, le da los planos para que desarrolle toda la idea que ya David tenía en su corazón. Algo importante, una Torah que contradice David, es Éxodo 20:25, que de hecho creo que se mencionó algo así la semana pasada, creo que los hermanos tocaron algo de eso. Y dice, y si me hicieres altar de piedras, no las labres de cantería, porque si alzares herramientas sobre él, lo profanarás, lo vas a contaminar. ¿Y qué hace David? Después manda David extranjeros que había en la tierra de Israel, señaló de entre ellos canteros que labrasen piedra para edificar la casa de Dios. Vemos un David que conforme al Éxodo 20:25 está quebrantando una Torah. ¿Cuál Torah? Que para la casa de Yahweh, lo que se le construyera a Yahweh no podía ser labrado. Sí. Por aquí lo siguiente. Es bueno resaltar que lo que aquí estamos viendo es un insulto a la profecía dada por Yahweh, mis hermanos, convirtiendo esto en un traspaso de bienes de padre a hijo. Tenemos primero a David y ahora David traspasa todo a su hijo. David hace los planos, como ya leímos en el texto, junta todos los materiales, que también los leímos, organiza los obreros extranjeros. Cuando Salomón sube por obra de su padre, solo sigue el manual de instrucciones que su padre le dejó, tal cual, porque ya todo estaba ahí, ya tenía todo. Bíblicamente podemos concluir en que el templo de Jerusalén, en su logística y plan, fue el templo de David, mis hermanos, el deseo del corazón de David. Vemos a un David haciendo todo él
cuando Yahweh ya había hablado claramente. Recordemos en la enseñanza pasada todo lo que Yahweh había dicho. Otro punto es que David primero juntó los materiales y después convocó a los capitanes para darles la noticia. Recuerden que nosotros habíamos leído en Crónicas cuando primero David habla con Salomón, luego habla con los capitanes, pero ya David tenía lo que eran los materiales ahí reservados. Entonces los convida a todos, los convoca para darles la noticia. David da la orden, lo vemos en Primera de Crónicas 22:5, llama a Salomón y finalmente en Crónicas 28 es cuando David convoca a todos los capitanes diciéndoles que Yahweh supuestamente había elegido a Salomón. David ni siquiera esperó a la reunión con sus capitanes, es interesante eso, no los esperó. O sea, él primero reúne los materiales y luego habla con los capitanes para decidir qué hacer. Decidió primero, acumuló primero y luego usó la astucia para convencer a los líderes de que lo que él ya había hecho era la voluntad de Yahweh. Por esto vemos que cuando junta los materiales y habla con Salomón, pide a todos los principales que ayuden a su hijo. Entonces, David no se reúne primero. Vemos un David que primero recolecta los materiales, habla con su hijo y luego que ya tiene todo el plan armado, pues va directamente y habla con los principales en el pueblo de Israel. Primera de Crónicas 22, 17 al 19 dice, asimismo mandó David a todos los principales de Israel que ayudasen a Salomón su hijo, diciendo, ¿no está con vosotros Jehová vuestro Dios, el cual os ha dado paz por todas partes? Porque él ha entregado en mi mano a los moradores de la tierra, y la tierra ha sido sometida delante de Yahweh y delante de su pueblo. Poned pues ahora vuestros corazones y vuestros ánimos en buscar a Yahweh vuestro Dios, y levantaos y edificad el santuario de Yahweh Dios para traer el arca del pacto de Yahweh y los utensilios consagrados a Dios, a la casa edificada al nombre de Yahweh. David permite, o mejor dicho, pide que se le ayude a su hijo. Ya los materiales estaban reunidos. Entonces, ¿cuál es la idea de esto? La idea es, si tenemos los materiales y tenemos al postulante, pues evidentemente, difícilmente el pueblo se niegue, porque por sentido común, uno llegaría a pensar, bueno, este es el hijo del rey, este ya tiene todos los materiales que se necesitan para llevar este plan a cabo y pues evidentemente este es el que tiene que cumplir con esto. Vemos aquí un hombre que está tomando decisiones por su propia cuenta. Yahweh, mis hermanos, hasta ahora no aparece en la ecuación. Es importante que veamos eso. Un cuadro por acá, le puse un cuadro por acá, nuevamente para recapitular eso que nosotros hemos venido desarrollando. El cumplimiento de la profecía no era para Salomón, mis hermanos. No era para Salomón. Esa parte ya la sabemos. El elemento de la profecía, el momento. ¿Qué dijo Yahweh? Cuando tus días sean cumplidos y duermas con tus padres. Lo que pasa con Salomón, David lo coronó en vida, David fue el gestor, David lo manipuló todo. Eso lo vimos en la primera enseñanza de la unción de Salomón. El origen, yo levantaré, eso saldría del Todopoderoso, yo levantaré a uno de tu linaje que saldrá de tus entrañas. Lo que pasa con Salomón, Salomón ya estaba nacido y viviendo en el palacio con David. La paternidad, dice, yo le seré a él por padre y él me será a mi hijo. ¿Quién lo dice? Yahweh, dice hermanos. Lo que pasa con Salomón, Salomón se desvió tras dioses ajenos. Su padre, importante, fueron los dioses de otras naciones. Importante eso. Recuerden que en esta vida podemos tener dos padres, o el Todopoderoso, o la maldad, el pecado, la carne, la permanencia. Afirmaré para siempre el trono de su reino, dice el Todopoderoso. ¿Qué pasa con Salomón? El reino
se rompe en dos bajo su hijo Jeroboam. Eso lo encontramos en Primera de Reyes 12. La casa, él edificará casa a mi nombre. Salomón edificó un templo de piedra mucho más pequeño que su casa. Lo vimos en la enseñanza de Salomón cuando construye sus juguetitos, como decían los hermanos. Eh, y vemos que construye su casa prácticamente el doble del tamaño de la casa que había construido Yahweh, que fue destruido posteriormente por los babilonios cuando el pueblo fue esclavizado como juicio del Todopoderoso. Entonces, aquí resumimos que una es lo que el Todopoderoso había dicho, todo lo que establece la Escritura y algo totalmente distinto y contrario a lo que está pasando con Salomón. La profecía era para Yeshua y eso lo vamos a desarrollar posteriormente un poquito más a fondo. Lo puse de la misma manera, el momento, el origen, la paternidad y la permanencia. Lo que dijo Yahweh en el momento, cuando los días sean cumplidos. El cumplimiento en Yeshua fue levantado por Yahweh mucho tiempo después de la muerte de David. Cuando David estaba durmiendo con sus padres, ahí fue levantado Yeshua. El origen, yo levantaré a uno de tu linaje. Dice, Yeshua nació del linaje de David siglos después, según el tiempo de Yahweh. La paternidad, yo le seré a él padre. El cumplimiento en Yeshua, Yahweh proclamó, este es mi hijo amado. La permanencia, afirmaré para siempre su trono. ¿Qué pasa con Yeshua? Su reino no tiene fin y su trono es eterno. La casa le edificará casa a mi nombre. ¿Qué hace Yeshua? Edifica un templo espiritual que prevalece todavía hoy en día. Entonces vemos un contraste totalmente distinto entre lo que pasa con Salomón y lo que pasa con Yeshua. Alguien a quien sí se le puede aplicar la profecía, que es Yeshua, y a alguien que la profecía no le pertenece, que es Salomón. Aquí vamos a desarrollar este punto un poco más a profundidad. Lo vamos a hacer parte por parte, tal y como lo tenemos en la profecía. Y el primer punto que encontramos en la profecía es, yo levantaré a uno de tu linaje que saldrá de tus entrañas. Si me pueden ayudar con la lectura, tenemos unos cuantos textos acá para validar que Yeshua sí era ese que iba a cumplir esta profecía y no Salomón. A ver. Amén. Mateo 1:1 dice, libro de la genealogía de Yeshua, hijo de David, hijo de Abraham. Mateo 22:42, diciendo, ¿qué pensáis de Cristo? ¿De quién es hijo? Lo dijeron de David. A Lucas 1, 32, 33. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de su padre, de David su padre, y reinará sobre la casa de Jacobo para siempre, y su reino no tendrá fin. Apocalipsis 22:16. Yo, Yahshua, he enviado mi ángel para daros testimonio de estas cosas en las iglesias. Yo soy la raíz y el linaje de David, la estrella resplandeciente de la mañana. Hechos 13, 22, 23. Quitado este, les levantó por rey a David, de quien dio también testimonio diciendo, he hallado a David, hijo de Isaí, varón conforme a mi corazón, quien hará todo lo que yo quiera. De la descendencia de este y conforme a la promesa, Dios levantó a Yeshua por Salvador a Israel. Hechos 2:30. Pero siendo profeta y sabiendo que con juramento Dios le había jurado que de su descendencia, en cuanto a la carne, levantaría al Cristo para que se sentase en su trono.
Romanos 1:3 dice acerca de su Hijo, nuestro Señor Yahshua el Mesías, que era del linaje de David según la carne. Amén, hermanos, gracias. Fíjense qué interesante. En la mentalidad apostólica, la mentalidad que nosotros tenemos en el Brit Hadashah, Nuevo Testamento, no existe Salomón como una variable dentro de esta ecuación. Vemos que todo el cumplimiento de la profecía, tanto los apóstoles, el escritor, bueno, lo tenemos en el libro de Hechos también, lo tenemos con Pablo, lo tenemos con Juan en la Revelación, todos apuntan directamente a Mashiach. Salomón no está en la ecuación. Entonces, cuando la escritura nos habla con respecto a la profecía de Natán, que yo levantaré a uno de tu linaje, se está refiriendo a Yeshua. ¿Por qué? Porque la profecía era para él. Vemos, mis hermanos, tenemos literalmente acá 3, 6, 7 testigos que nos dicen que Yeshua era hijo de David, era del linaje de David. Y según la carne, para que no quepa la menor duda, como lo dice Hechos, capítulo 2, verso 30. Entonces, la profecía, hermanos, era para Yeshua. Tenemos por acá, yo le seré a él padre y él me será a mi hijo. Hebreos 1:5, porque ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás, mi hijo eres tú? ¿A cuál? ¿A cuál de los mensajeros Yahweh dijo esto? Yo te he engendrado hoy y otra vez yo seré a él padre y él me será a mi hijo. A Salomón no fue, mis hermanos. Esto fue a Yeshua. Juan 5, 17, 18, y Yeshua les respondió, mi padre, hasta ahora trabaja y yo trabajo. Por esto los judíos aún más procuraban matarle, porque no solo quebrantaba el día de reposo, sino que también decía que Dios era su propio padre, haciéndose igual a Dios. Juan 1:18, a Dios nadie le vio jamás, el unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Mateo 13:17, y hubo una voz de los cielos que decía, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Juan 8:29, porque el que me envió conmigo está. No me ha dejado solo el Padre, porque yo hago siempre lo que Él le agrada. Hebreos 5:5, así tampoco Mashiach se glorificó a sí mismo haciéndose sumo sacerdote, sino el que le dijo, tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. ¿Quién era el hijo, hermanos? El hijo era Yeshua. El hijo no era Salomón. El hijo de esa profecía que da Natán no era Salomón, era Yeshua. Por eso dice, yo le seré a el Padre, él me será a mi hijo. Le edificará casa a mi nombre. No era Salomón tampoco, era Yeshua. Si me pueden ayudar con estos textos, por favor. Juan 2, Amén. 19, 21. Respondió Yahshua y les dijo, destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Dijeron luego los judíos, en 46 años fue edificado este templo, y tú en 3 días lo levantarás. Mas él hablaba del templo de su cuerpo. Mateo 16, 18. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Hebreos 3, 3 al 6. Porque de tanto, porque de tanto mayor gloria que Moisés es estimado digno cuanto tiene mayor honra que la casa el que la hizo. Porque toda casa es hecha por alguno, pero el que hizo todas las cosas es Eloah. Y Moisés, la verdad, fue fiel en toda la casa de Eloah, como siervo, para testimonio de lo que se iba a decir. Pero Mashiach, como hijo sobre su casa, la cual casa somos nosotros, si retenemos firme hasta el fin la confianza y el gloriarnos en la esperanza. Primera de Pedro 2, 4 y 5. Acercándonos a él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas por Dios escogida y preciosa, vosotros también como piedras vivas,
Sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificio espiritual aceptable a Eloa, a Dios, por medio de Yeshua. Efesios 2, 19 al 22. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Yahshua mismo, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Eloa en el Espíritu. Amén. Y finalmente en Colosenses 2:9 dice, porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. ¿Quién edificaría la casa a nombre de Yahweh, mis hermanos? Yeshua. Es lo que vemos evidenciado acá. Y esa casa que él vendría a construir éramos nosotros, poniendo la ley en nuestros corazones, poniendo la ley en nuestras mentes y haciéndonos una casa en donde el Todopoderoso puede habitar y morar. Así que quien iba a edificar la casa no era Salomón, era Yeshua. Hemos por aquí, firmaré para siempre el trono de su reino. Lucas 1:32 al 33 dice, este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David su padre. Él se lo dará, recordemos la profecía, esto sería cuando David muriera, y él era quien lo levantaría. Entonces dice, cumpliendo y apelando a la profecía, le dará el trono de David su padre, y reinará sobre la casa de Jacob por hoy, por mañana, por 2 meses, para siempre, y su reino no tendrá fin. Veíamos con Salomón que el reino fue dividido, fue partido de la mano de su hijo. Hebreos 1:8 dice más, del hijo dice, tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo, o sea, por la eternidad. Cetro de equidad es el cetro de tu reino. Apocalipsis 11:15. El séptimo ángel tocó la trompeta y hubo grandes voces en el cielo que decían, los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Mashiach, y él reinará por los siglos de los siglos. Isaías 9:6-7, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrá límite sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. El celo de Yahweh de los ejércitos hará esto. Juan 8:29, miraba yo en la visión de la noche, y he aquí con las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre, que vino hasta el anciano de días, y le hicieron, bueno, yo creo que ahí era Daniel, parece que escribí mal el texto, pero bueno, y le hicieron acercarse delante de él, y le fue dado dominio, gloria y reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvan. Su dominio es dominio eterno que nunca pasará, y su reino uno que no será destruido. Si mal no recuerdo, era Daniel ese texto. Pero bueno, puse Juan 8:29. Dice, si él hiciere mal, yo le castigaré con vara de hombres. Importante aquí, mis hermanos, escribí lo siguiente para entender esto, porque a veces algunos utilizan esto para referirse a Salomón, porque Salomón fue castigado y todo eso, pero vamos a ver que no se refería a Salomón, sino que se refería a Yeshua. Les puse por acá, aunque Yeshua no hizo mal, fue castigado llevando la condena que correspondía a mi pecado. Sí, sin embargo, la misericordia de Yahweh jamás se apartó de él. ¿Qué es lo que encontramos aquí? Un Yeshua que no comete pecado, dice la Escritura que fue perfecto, dice la Escritura que no pecó, no falló, pero se hizo responsable de mi maldad.
Y el pecado tenemos que recordar que tiene que ser pagado, porque lo que usted hace tiene que pagarlo, evidentemente. Entonces, como Yeshua se hace responsable de ese pecado que yo cometí, pues evidentemente el castigo tendría que ser sobre él. Entonces, no es que él hizo mal, es que él asumió la maldad del ser humano y por consiguiente, conforme a la profecía, tenía que ser castigado con vara de hombres. Si me pueden ayudar con los textos que tenemos acá. Amén. Dice Isaías 53, del 4 al 8. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino. Mas Yahweh cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero y como oveja delante de sus trasquiladores. Enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado y su generación. ¿Quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Él no hizo mal propio, el mal le fue imputado haciéndole responsable. Esto es suyo, perdón, Raimi. Sí, sí, no, no era parte del texto, pero bueno, lo podías leer, mi hermano, no había problema, porque la idea es que esté ahí para que lo puedan leer y entender. Pero bueno, él no hizo, como decía, mal propio. Él no lo hizo, el mal le fue imputado, él lo asumió, él se hizo responsable de ese mal. Esto hace que cumpla la cláusula judicial y que la misericordia no sea parte de él. ¿Cómo es que la misericordia estaría con alguien que hace mal? Si las escrituras claramente muestran que él guarda el pacto y la misericordia, ¿a quién? ¿Al que hace mal? No, al que le teme y guarda el mandamiento. Entonces, ¿cómo es que Yeshua cumple con esto? Evidentemente, él no hizo el mal él, sino que el mal lo asumió por misericordia. Eso hace que evidentemente la misericordia, conforme a lo que está establecido, no fuese quitada de él. Si yo no hice el mal, pero decido asumirlo, ¿debería la misericordia apartarse de mí? En ninguna manera, por cuanto el mal no lo he hecho yo, sino que por misericordia, sino que por bondad, sino que por gracia, he asumido la condena y la responsabilidad que otro tenía que llevar. Entonces, aquí vemos que se cumple perfectamente la profecía, porque aunque Yeshua no hizo la maldad, la asume, evidentemente la misericordia no se apartó de él. Pueden continuar con 2 Corintios 5:21 y los demás. Segunda de Corintios 5:21. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Mateo 27, 26. Entonces les soltó a Barrabás y habiendo azotado a Yeshua, le entregó para ser crucificado. Juan 19:1. Así que entonces tomó Pilato a Jesús y le azotó. Isaías 56. De mi cuerpo a, a los heridores y mis mejillas a los que me mesaban la barba. No escondí mi rostro de injurias y de esputos. Perdón que está muy chiquito, no leo bien. Amén. De mí dice mi rostro de injurias y de esputos, sí. Amén. ¿Qué vemos acá? Yo le castigaré con vara de hombres. Vemos a un Yeshua, mis hermanos, que está siendo castigado con vara de hombres. Con vara de hombres, cumpliendo perfectamente la profecía de que ese que Yahweh iba a levantar, hijo de David, no era Salomón, sino que era Yeshua. Bien, continuamos. Hechos 24 al 20 y 27 dice, al cual Dios levantó sueltos los dolores de su muerte, de la muerte,
por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. La misericordia no se apartó de él. Eso es lo que quiere decir. La muerte no lo pudo retener, la misericordia no se apartó. Aunque asumió la responsabilidad, aunque fue castigado con varas de hombres, la misericordia no se apartaría de él. Entonces era imposible que la muerte lo pudiese retener. Romanos 8, 32, 34 dice, el que no escatimó a su propio hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Con Salomón vemos todo lo contrario. Fue castigado y perdió el reino. Mashiach fue castigado y heredó un reino eterno. Para Salomón no hubo misericordia, no hubo misericordia, solo juicio y graves consecuencias. Le puse unos textos ahí para darle un poquito más de peso bíblico a esta idea, pero para Salomón lo que hubieron fue consecuencias, mis hermanos. Primera de Reyes 11, 9 al 10, 11, 11, 31. Lo tenemos también en el 14, en el 23, en el 26, en el 40. Vemos puras consecuencias. Bien, aquí vamos a entrar en lo que era Salomón, pero como la bestia, mis hermanos. ¿Saben qué? Se había mencionado en la primera enseñanza que se dio de Salomón, que la dio el hermano Alex. Veíamos que Salomón recibía 666 talentos de oro como recompensa anual, que la recibía de esos hombres que los mantenían. Entonces, en las escrituras, nosotros vamos a ver algo muy interesante con respecto a esto, el 6.6 y la asociación que tiene directa con Salomón. Tiene que ver con la misma enseñanza para que sigamos mostrando que Salomón no era ese, sino que Salomón fue algo totalmente contrario y opuesto a lo que el Todopoderoso había ordenado. No sé si hasta aquí lo que hemos desarrollado, si tienen alguna intervención. Si no, bueno, podemos continuar. Bueno, Sí, mi hermano, adelante, adelante. con relación a ese texto, cuando él dice que se hiciera el mal, hablando de la profecía del hijo de él que iba a levantar, y pone como un texto, ¿verdad? Obviamente nosotros sabemos que Yahshua no iba a poder hacer el mal porque precisamente eso lo hubiera descalificado en su misión. Pero el texto es como un texto de Yahweh diciendo, dándole tranquilidad a su profecía, que si eso pasara, él lo iba a corregir para enderezarlo. Y obviamente sabemos que eso no iba a pasar, pero igual en Isaías 53 hay una parte interesante que dice en el 53, 9 y 10, y se dispuso con los impíos su sepultura, ya está muerto Mashiach, ¿verdad? Mas con los ricos fue en su muerte. Y aquí está el texto, dice, aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Es decir, esa parte de la profecía vemos que no pasa con Mashiach. Cuando Yahweh dice, si lo hiciera, ojo que lo deja como una posibilidad, ¿verdad? No está diciendo que iba a ser mal. Dice, si él hiciera el mal, cosa que no va a pasar, bueno, yo lo voy a castigar. En el texto de Isaías nos dice que aunque nunca hizo mal ni hubo engaño en su boca, con todo eso Yahweh quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Entonces vemos que, o sea, qué tan poderoso es esto que está sucediendo ahí, que aunque Yahweh hace una, una advertencia de que si hubiera la posibilidad de que haga algo mal, yo lo voy a corregir. Y entonces luego el mismo Isaías nos dice, y aunque nunca hizo el mal, aún así Yahweh quiso corregirlo, quiso, pues no corregirlo, no se equivocó, pues quiso azotarlo, quiso quebrantarlo, quiso darle todo lo que dijo ahorita Raimi. Entonces vemos cómo en la misma profecía está ya, que no iba a hacerlo, pero aún así iba a recibir el castigo del que sí lo hizo. Eso era, hermano. Amén, hermano, perfecto, perfecto, excelente, excelente. Bien, Salomón era la bestia, mis hermanos.
Es un subtítulo ahí un poco medio escandaliza un poquito, pero sí, hermanos, Salomón era la bestia. Y eso es lo que vamos a desarrollar ahora un poquito. ¿Por qué era la bestia? Impuestos, cargas y opresión. Primera de Reyes 4:7. Tenía Salomón 12 gobernadores sobre todo Israel, los cuales mantenían al rey y a su casa. Eso lo habíamos leído en la primera enseñanza. Cada uno de ellos estaba obligado a abastecerlo por un mes en el año. Primera de Reyes 5, 13, 14. Y el rey Salomón decretó leva en todo Israel. Y la leva fue de 30,000 hombres, los cuales enviaba al Líbano de 10,000 en 10,000 cada mes por turno, viniendo así a estar un mes en el Líbano y 2 meses en sus casas. Y Adoniram estaba encargado de aquella leva. En el capítulo 12:4 dice, cuando ya están hablando con Jeroboam, tu padre agravó nuestro yugo, mas ahora disminuye tú algo de la dura servidumbre de tu padre, dura servidumbre, y del yugo pesado que puso sobre nosotros, y te serviremos. Y él les dijo, oídos, y de aquí a 3 días volved a mí, y el pueblo se fue. Entonces tenemos, como habíamos desarrollado en la primera enseñanza, que Salomón impuso una esclavitud tremenda, como nunca se había visto en el pueblo de Israel, al menos de parte de un rey que los reinara a ellos directamente. Entonces vamos a encontrar que Salomón oprime, carga, establece los impuestos, cosa que en el pueblo no estaba. También lo vemos con la esclavitud y la servidumbre forzada. En Primera de Reyes 9:15 y verso 20-21 dice, esta es la razón de la leva que el rey Salomón impuso para edificar la casa de Yahweh y su propia casa, y Milo y el muro de Jerusalén, y Hazor, Megiddo y Geser, a todos los pueblos que quedaron de los amorreos, eteos, fereceos, heveos y jebuseos, que no eran de los hijos de Israel, a sus hijos que quedaron en la tierra después de ellos, que los hijos de Israel no pudieron acabar, hizo Salomón que sirviesen con tributo hasta hoy. Mis hermanos, Titirimundati estaba bajo este yugo, estaba bajo este sistema, estaba bajo esta esclavitud. ¿Por qué era la bestia? Establece el impuesto, pone la carga, oprime, esclaviza, somete a la gente a una servidumbre forzada. No era que querían, era que estaban obligados a hacerlo por parte de Salomón. Estaban obligados, no tenían otra opción. Pérdida de la paz del reino. Si me pueden ayudar con esos textos, ahí arriba les puse unos subtemas, pero bueno. Amén. Amén. Primera de Reyes 11:14, luego el 23 y luego el 26 dicen, y Yahweh suscitó un adversario a Salomón, Adad, edomita, de sangre real, el cual estaba en Edom. El 23 dice, Dios también levantó por adversario contra Salomón a Rezón, hijo de Eliada, el cual había huido de su amo Hadadezer, rey de Soba. El 26 dice, también Jeroboam, hijo de Nabat, efrateo de Sereda, siervo de Salomón, cuya madre se llamaba Serúa, la cual era viuda, alzó su mano contra el rey. Primera de Reyes 11:7 y 8. Entonces edificó Salomón un lugar alto en Quemos, ídolo abominable de Moab, en el monte que está enfrente de Jerusalén, y a Moloc, ídolo abominable de los hijos de Amón. Así hizo para todas sus mujeres extranjeras, las cuales quemaban incienso y ofrecían sacrificios a sus dioses. Amén. Los 666 talentos de oro. El peso del oro que Salomón tenía de renta cada año era 666 talentos de oro. El peso del oro que venía a Salomón cada año era 666 talentos de oro.
Apocalipsis 13:18. Aquí hay sabiduría. El que tiene entendimiento cuente el número de la bestia, pues es número de hombre, y su número es 666. Amén. Gracias, hermanos. Entonces, ¿qué vemos? Pérdida de la paz del reino. Vemos cómo el Todopoderoso levanta adversarios para Salomón. Vemos la idolatría. Vemos los 666 talentos de oro y finalmente Juan. Este texto tenemos que prestarle mucha atención, mis hermanos, porque nos da la clave para entender quién era esa bestia de la cual está hablando Juan. Sí, y Juan dice, aquí hay sabiduría, aquí hay sabiduría. Desde que usted escucha la palabra sabiduría, lo primero que le empieza a pasar por la mente a usted son muchas cosas, pero evidentemente caemos con Salomón. Y dice, esta es la parte más interesante, el que tiene entendimiento, porque el que tiene entendimiento, porque el que escudriña y lo ve, se va a dar cuenta quién es. Él no te dice directamente quién es, pero te está dando toda la información para que tú solamente le coloques el nombre. Es como que él te dice, es blanco, tiene barba, tiene ahí un teacher que dice Yellowstone. Bueno, ahí ¿quién es? Bueno, es Pablo. Entonces, lo que estamos viendo acá es precisamente esto. Estamos viendo el que tiene entendimiento. Te estoy dando todos los detalles. Cuente el número de la bestia. Cuente el número. Cuéntelo. Matemática. Cuéntelo el número. Pues es número de hombre. No es si del Satanás, si de los demonios, que del segundo cielo, o que si es espiritual, o que si es místico. No, 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 hermanos. Es número de hombre. ¿Y su número es cuál? 666. En las escrituras, nosotros vamos a encontrar 666 únicamente dos veces en todo el Tanaj. La primera se da con Salomón y luego la otra se da, creo que en Esdras. Ese texto también lo vamos a tocar. Pero puntualmente, cuando usted lee 666, el primero que le llega a la mente es nuestro compadre Salomón, mis hermanos. Nuestro hermano Salomón. Ese es. Ese es. Continuemos. Que veremos más. Veremos más. 666, número de la bestia, como leímos que es número de hombre. Hermanos, nosotros vamos a encontrar que en las escrituras todo lo que tenía que ver con la construcción de Salomón y todo lo que él hacía está marcado con el número. Es impresionante. Está marcado con el número. Entender que el número no necesariamente es que vamos a estar por ahí, que es el 666 o que el 6 o que el 6 o que el 6, sino que entendamos que esto tiene que ver con el número del hombre. Es la marca del hombre y eso coloqué un poquito de eso por acá. Esta parte del hombre es importante que nosotros la entendamos porque en las escrituras el 6 siempre lo veremos asociado con cosas del ser humano, lo vemos también como la antesala de la perfección que se da en el 7, el séptimo, y bueno, entender que es el número del hombre. Lo primero que tenemos por acá, que les coloqué, no tan solamente resaltando el punto de los talentos de oro que Salomón recibía anualmente, sino también con sus construcciones, porque veremos que en las construcciones también está su marca, está su dominio, está su sistema. Veamos el 666, no como algo místico, no como algo astral, sino más bien como la marca o el sello del dominio del ser humano. Esta es la marca del hombre, este es el sistema del homre. Este es el sistema caído. Este es el aión, el mundo, como lo dice el apóstol Pablo. El trono de Salomón, Primera de Reyes 10, 18, 20. Hizo también el rey un gran trono de marfil, dice, el cual cubrió de oro purísimo. 6 gradas tenía el trono. ¿Cuántas gradas tenía? Tenía 6 gradas. No tenía 7, no tenía 8, no tenía 10,
tenía 6 gradas, mis hermanos. Y la parte alta era redonda por el respaldo. Y a uno y a otro lado tenía brazos cerca del asiento, junto a los cuales estaban colocados 2 leones. Estaban también 12 leones puestos allí sobre las 6 gradas. El que tiene entendimiento, entienda lo que se está leyendo acá. Sobre las 6 gradas, 12 leones puestos allí, de un lado y de otro. En ningún otro reino se había hecho trono semejante. Mis hermanos, entendamos lo que nos está diciendo Juan. Aquí hay sabiduría. El que tiene entendimiento cuente. El número de la bestia, 666. Dice Reyes, otro reino no había en ninguna parte, mis hermanos, otro reino semejante a este. No nos están diciendo el nombre, pero nos están dando todos los detalles para que entendamos que la única persona a la cual se le atribuye esto es a Salomón. Escribí por acá. Aquí es bueno enfatizar lo que el texto muestra de manera intencional. Intencional, mis hermanos, para que de esta forma podamos reunir las piezas de este rompecabezas, porque como les digo, no están dando el nombre, pero están dando todos los detalles. Eran 6 gradas, 12 leones. Sabemos que el 12 tiene que ver con un símbolo de poder, de dominio, de autoridad, de plenitud también. No tan solamente lo vemos con el 12, sino con el 4, como en Ezequiel con los 4 seres vivientes, lo vemos con los 144,000, en el Apocalipsis lo vemos con el séptimo día, y bueno, por ahí va. En ningún otro reino era algo único y excepcional. Eso era propio de Salomón, mis hermanos. Eso no era de nadie. Eso era de Salomón. Y finalmente, este era un trono personal, algo dedicado plenamente a la exaltación del propio Salomón. El 6, como les decía al inicio, en muchos casos está asociado a los hombres. Por ejemplo, lo tenemos en Génesis 1:26, con el tema de la creación del hombre en el día sexto, que es el día del hombre, y el séptimo, el día de Yahweh, el día Shabbat, el día del Todopoderoso. En Éxodo 29:10 vemos que 6 días trabaja el hombre. Esos 6 días son del hombre, eso es del hombre. Ahora el séptimo día es mío, dice Yahweh. Ese ustedes me lo dan a mí. Entonces, ¿qué vemos? Que el 6 está directamente asociado al ser humano. Entonces tenemos el 6 como tiempo del esfuerzo humano, dominio humano, obra incompleta, antes del reposo de Yahweh, que es donde todas las cosas son perfeccionadas. Pero por esto les puse aquí, Juan dice que es número de hombre, mis hermanos. Es número de hombre, es algo humano, o sea, no es místico. Algo muy interesante es que para acceder al trono, Salomón debía ascender 6 gradas. Como ya vimos, el número 6 está vinculado al hombre, creado en el sexto día, y a su atmósfera antes del reposo. Salomón, con su trono elevado mediante 6 niveles, enfatiza un poder fundamentado en la exaltación humana. Mis hermanos, no es casualidad que sean 6 gradas, es porque nos está mostrando que lo que este hombre está construyendo está plenamente fundamentado sobre el dominio del hombre y no el dominio del Todopoderoso. Es bueno que entendamos eso. En las escrituras, mis hermanos, tenemos que comprender que los números no están por una casualidad. No se venga usted a pensar que el escritor ahí puso el 6, el 2, el 144, porque le bajó de la gana, ¿no, mis hermanos? Está ahí porque nos quiere mostrar un mensaje. Los números en la escritura nos dan un mensaje, no están por casualidad. Si no fuera importante, les aseguro que el escritor se hubiese ahorrado esa tinta. Les aseguro, mis hermanos, están ahí por una razón. Entonces, lo que la escritura muestra no es decorativo, no está ahí por estar. Es que quiere que veamos lo que el trono de Salomón nos muestra.
donde Salomón se sienta, mis hermanos, el poder de Salomón se eleva sobre la esfera del hombre, no sobre la perfección, la consumación de Yahweh. No sé si tienen algo que agregar hasta ahora. Bien, continuamos. El fundamento humano. Algo muy interesante es que para acceder al trono, como ya lo mencionamos, había que subir 6 gradas. El trono estaba elevado mediante 6 niveles, eh, especificando el fundamento del dominio del hombre, la exaltación propia del ser humano. Y les puse por acá, el ascenso al trono ocurre sobre 6 niveles, como ya les dije, no 7, indicando que no hay reposo, no está Yahweh, no está la manifestación del Todopoderoso. Hay esfuerzo humano hasta donde el hombre puede llegar. Esto nos enseña que el poder de Salomón se eleva, su trono se eleva sobre la esfera del 6, que es la imperfección y el dominio del hombre, no sobre el reposo de Yahweh que se efectúa en el 7. Los 12 leones como símbolo de dominio y autoridad. En las escrituras siempre veremos el león. Bueno, el hermano Pablo tenía un león ahí a la derecha, ya no lo tiene. Bueno, ahí está, parece. Y bueno, en las escrituras siempre veremos al león asociado con poder, dominio, una autoridad que somete. ¿En qué textos encontramos esto? Bueno, lo tenemos en Daniel 7:4, Ezequiel 19:2 al 3, Jeremías 4:7. No los coloqué, pero bueno, ya si lo quieren escudriñar posteriormente, pues ahí está. 12 leones son la clara explicación del dominio completo, mis hermanos. El dominio completo, la autoridad total y gobierno consolidado que tenía Salomón. El sistema del hombre, la bestia. Sobre el hombre, mis hermanos, está el dominio pleno. Salomón tenía todo el dominio. Y eso nosotros lo vamos a ver en las escrituras. Salomón gobernaba y tenía todo a su favor, tanto que podía obligar y hacer lo que él quisiera. Entonces tenía el dominio total, los 12 leones, pero estos estaban sobre la cúpula del 6, que es la imperfección y el dominio del ser humano. Las 6 gradas son el fundamento humano y carnal, les puse acá. Los leones, como el dominio y la autoridad que somete, están encima. O sea, el dominio se sostiene sobre el hombre, que en este caso es Salomón, su sistema. En otras palabras, hombre sobre hombre, hombre sobre hombre. Eso es lo que estamos viendo aquí. El poder humano cimentado sobre la imperfección humana. Un imperio edificado sobre la atmósfera de la imperfección. Y el hombre que es el 6, y el hombre que es el 6, no es Yahweh reinando desde la perfección y el reposo, sino Salomón reinando desde su propia estructura, un poder fundamentado en la exaltación humana y no en la plenitud divina, no en la obediencia a Yahweh. Las gradas de la apostasía, mis hermanos. Las gradas de la apostasía eran 6 gradas, dice, el dominio y el sistema del hombre. Deuteronomio 17, 16, 18, ya lo habían leído los hermanos, el hermano Alex leyó este texto cuando dio la enseñanza de Salomón, y dice, pero él no aumentará para sí caballos, ni hará volver al pueblo a Egipto con el fin de aumentar caballos. Dice, porque Yahweh os ha dicho, no volváis nunca por este camino, ni tomará para sí muchas mujeres, para que su corazón no se desvíe, ni plata ni oro amontonará para sí en abundancia. Y cuando se siente sobre el trono de su reino, entonces escribirá para sí en un libro una copia de esta ley, del original que está al cuidado de los sacerdotes levitas. En la primera parte, esto lo seccioné en seis puntos específicos para que veamos este nivel, cómo asciende a estos 6
niveles o a estas 6 gradas sobre las cuales se cimentaba el dominio y el poder de Salomón. Y el primer nivel que tenemos es la confianza en la fuerza carnal. Ya vimos la prohibición de la Torá, muy clara, explicada de parte del Todopoderoso. Y dice Primera de Reyes 4:26. Además de esto, Salomón tenía 40,000 caballos. El 40, mis hermanos, no está de adorno. El 40 no está de adorno. Le está diciendo que tenía una plenitud total de caballos. De caballos, ese tipo estaba forrado, mis hermanos. El tipo de caballos estaba forrado totalmente. Y dice, en sus caballerizas para sus carros. Y 12,000 jinetes. Tenía jinetes, mis hermanos, que no encontraba dónde ponerlos a dormir. Faltaban camas probablemente para acostar a todos esos hombres. Tenía una plenitud de armamento, no tan solamente caballos, sino también jinetes que pudieran cabalgar esos caballos. Era pleno totalmente en caballería, en caballos, pero también era pleno con los jinetes. O sea, tenía un armamento, mis hermanos, impresionante. Segundo nivel, la corrupción del corazón. Esta es la segunda grada, hermanos. Primera de Reyes 11:3. Y tuvo 700 mujeres reinas. El 7 no está de adorno, mis hermanos. El 7 no está de adorno. Y tuvo 700 mujeres reinas y 300 concubinas. 1,000 mujeres en total. El 1,000 no está de adorno, mis hermanos. Era pleno en mujeres. Este tipo es el que más mujeres ha tenido en el mundo, literal. Literalmente. Literalmente. Y sus mujeres desviaron su corazón. Será la ambición desmedida. Primera de Reyes 10:14 y el verso 27. El peso del oro que Salomón tenía de renta cada año era 666 talentos de oro. Y el verso 27 dice, e hizo el rey que en Jerusalén la plata llegara a ser como piedras y los cedros como cabrajigos de la cefela en abundancia. Tenía, mis hermanos, hasta más no poder. Cuarta grada, la esclavitud del pueblo. ¿Qué dice Reyes 12:4? Tu padre agravó nuestro yugo, mas ahora disminuye tú algo de la dura servidumbre de tu padre y del yugo pesado que puso sobre nosotros y te serviremos. Hasta ahora tenemos 4 gradas. Faltan 2, mis hermanos. Faltan 2. La idolatría. Primera de Reyes 11:7-8. Entonces edificó Salomón un lugar alto en Quemos, ídolo abominable de Moab, en el monte que está enfrente de Jerusalén. Y a Moloc, ídolo abominable de los hijos de Amón. Así hizo para todas, no para una o dos. Dice para todas sus mujeres extranjeras, las cuales quemaban incienso y ofrecían sacrificios a sus dioses. Finalmente, la gota que derrama el vaso, el sacrificio humano. Primera de Reyes 11:7. Entonces edificó Salomón un lugar alto en Quemos, ídolo abominable de Moab, en el monte que está enfrente de Jerusalén, y a Moloc, ídolo abominable de los hijos de Amón. Decían los hermanos, el hermano Pablo, el hermano Alex, ¿qué creemos nosotros? Que a Moloc se le sacrificaban chivos, mis hermanos. No, a Moloc no se le sacrificaban vacas, a Moloc se le sacrificaban bebés. ¿Y qué tenemos en Levítico 18:21? Y no des hijo tuyo para ofrecerlo por fuego a Moloc. No contamines así el nombre de tu Dios. Yo Yahweh. Éxodo 20:26. No subirás por gradas, importante, no subirás por gradas a mi altar para que tu desnudez no se descubra junto a él. Vemos una contradicción total, mis hermanos, en todo lo que el Todopoderoso había establecido. Las gradas de la apostasía, mis hermanos, en representación al sistema del hombre.
Y aún vemos una prohibición directa del Todopoderoso a no construir gradas, porque las gradas hacían que la desnudez del hombre se descubriera o de la persona en sí. Entonces, para evitar esto, el Todopoderoso prohíbe en el Éxodo que no se suba por gradas, no se suba por gradas, para que la desnudez no sea descubierta. La marca de la bestia en el armamento, mis hermanos. Aquí también lo vamos a encontrar. Recuerde que Juan dijo, cuente. Y eso es lo que estamos haciendo, mis hermanos. No somos matemáticos, pero estamos contando, porque así lo dice Juan. Los 300 escudos, el 300 no es de adorno, imperfección. Y las 3 libras de oro. Primera de Reyes 10, 16, 17. Hizo también el rey Salomón 200 escudos grandes de oro batido. 600 ciclos de oro gastó en cada escudo. No fueron 400, no fueron 500, no fueron 700 ni 800, fueron 600 ciclos, mis hermanos. 600. Asimismo hizo 300 escudos de oro batido, en cada uno de los cuales gastó 3 libras. Esto es muy importante y vamos a tocar un punto de la libra porque ahí está la mina, que también está súper interesante. 3 libras gastó y el rey los puso en la casa del bosque del Líbano. En uno de sus juguetitos, mis hermanos, tenía él eso. Ahí. Ezequiel 45:12 dice, esto es cuando el Todopoderoso regulariza la mena, porque estaba totalmente corrompida. Bueno, una medida que nace de hecho con Salomón, y eso lo vamos a ver. No nace de Yahweh, nace de Salomón. Y dice el verso 12, y el ciclo será 20 jeras, 20 ciclos, perdón, y el ciclo será de 20 jeras. 20 ciclos, 25 ciclos, 15 ciclos o serán una mina. ¿Sabe usted cuánto tiene una mina? 60 ciclos. Y esto lo bautiza el Todopoderoso. 60 ciclos, 6-0. Les escribí por acá. Lo peculiar aquí es que Salomón hace estos escudos y en cada uno de ellos gasta 3 libras, que realmente en hebreo sería, ahí le puse el Strong hebreo 4488, es la palabra mané, que se traduce como libra. También la vamos a ver como mina, también. Y esta libra equivale a 60 ciclos, tal y como lo muestra Ezequiel. Entonces, si tomamos las 3 libras o minas, tendríamos 60 ciclos por cada libra. 1, 2, 3 libras. Cada libra 60 ciclos. Algo interesante que también lo vamos a tocar un poquito es la intención del que escribe. No se utiliza ciclos, vemos más arriba que se están utilizando ciclos. ¿Por qué tiene que introducir la mena? ¿Por qué? Porque te quiere mostrar que aún el armamento estaba marcado con la marca de Salomón, que es el 666, la marca del hombre. Tenemos 300 escudos de 3 libras. Tenemos 3 libras, cada libra 60 ciclos. Vemos también que en los primeros escudos que hace gasta 600 ciclos. O sea, vemos que todo aquí está marcado con el 6, mis hermanos. Hasta el armamento está marcado con el 6. Salomón no solo recibió 666 talentos de oro, sino que estructuró su reino, su trono, su ejército y su economía sobre un patrón dominado por el 6, el número del hombre. El texto señala que cada escudo de Salomón fue hecho con 3 minas de oro, 3 libras, 1, 2, 3, y no con una cifra total expresada en ciclos, mis hermanos. No pone que el ciclo fueron 200 o 400, no. Te dice 3 libras, intencional, totalmente. Pues según esta elección, puse por acá, narrativa, es significativa, no está ahí por decoración, mis hermanos, es porque está mostrando algo. Pues según la escritura, una mina equivale a 60 ciclos.
El escritor mantiene la estructura de 3 partes, 3 libras del peso, 3 unidades completas, en lugar de reducirlo a una suma única, permitiendo observar un patrón reiterado del 6 dentro del reino de Salomón y confirmar el por qué Juan dice cuente. Así aún en los elementos militares del reino, el poder se edifica sobre el hombre y no en el reposo de Yahweh. No se trata de numerología mística, hermanos, sino de una narrativa del 6 que Juan más adelante llama el número del hombre. Eso es lo que vemos. La mina, mis hermanos. El tema de la mina es muy interesante, les puse por acá, ya que nos daremos cuenta que el escritor usa este término de manera muy estratégica dentro de las propias escrituras, y en todos los contextos en los cuales se usa esta palabra está directamente ligada a Salomón, mis hermanos. Salvo en el Brit Hadashah, que aparece una sola vez. Bueno, aparece varias veces, pero dentro de lo que es la parábola de las minas, que lo relata el Evangelio. No recuerdo cuál, pero está en los Evangelios la parábola de las minas. Es bueno saber que la palabra mina aparece en las escrituras unas 5 veces, de las cuales vemos una en el Brit Hadashah y las otras 4 en el Tanaj. Y todas las del Tanaj tienen que ver directamente con Salomón. Lo interesante es que todas las veces están conectadas con el sistema de Salomón, mientras que el ciclo, por ejemplo, aparece en las escrituras más de 300 veces en comparación con la mina. Veremos que la mina como sistema de medida nace con Salomón en Primera de Reyes 10:17, que lo leímos. Es literalmente algo propio de Salomón y su sistema. Y veremos también que sigue su uso durante el regreso del exilio en Babilonia, que lo vemos en Esdras 2:69, Nehemías 7:71, y es regularizada por Yahweh en Ezequiel, ya que el pueblo vivía bajo esto, nació torcido y necesitaba corrección. ¿Por qué es regularizada? Esdras 2:68, 10:69 dice, y algunos de los jefes de casas paternas, cuando vinieron a la casa de Yahweh que estaba en Jerusalén, hicieron ofrendas voluntarias para la casa de Yahweh, para reedificarla en su sitio. Según sus fuerzas, dieron al tesoro de la obra 61,000 dracmas de oro, 61,000, 5,000 libras de plata y 100 túnicas sacerdotales. Ahí tenemos la palabra mena. El templo había sido destruido, el exilio fue castigo por la idolatría y la opresión, cosas que vemos en Crónicas. Vemos también que el pueblo regresa sin rey, pero con la misma medida del sistema del hombre. Sigue. Nehemías 5:1-5 dice, entonces hubo gran clamor del pueblo y de sus mujeres contra sus hermanos judíos. Había quien decía, nosotros, nuestros hijos y nuestras hijas, somos muchos. Por tanto, hemos pedido prestado granos para comer y vivir. Y había quienes decían, hemos empeñado nuestras tierras. Esto es después de Salomón cuando regresan. Hemos empeñado nuestras tierras, nuestras viñas, nuestras casas para comprar grano a causa del hambre. Y había quienes decían, hemos tomado prestado dinero para el tributo del rey sobre nuestras tierras y viñas. Ahora bien, nuestra carne es como la carne de nuestros hermanos, nuestros hijos como sus hijos. Y he aquí que nosotros dimos nuestros hijos y nuestras hijas a servidumbre, y algunas de nuestras hijas lo están ya. Y no tenemos posibilidad de rescatarlas porque nuestras tierras y nuestras viñas son de otros. ¿Qué vemos aquí? Ocurre en el mismo momento donde se menciona lo que veíamos con Esdras, con el tema del tributo que ellos estaban entregando, lo que estaban pagando. Esto aquí es contemporáneo con el periodo de tiempo post-babilónico. Lo que daban los jefes de casa, donde se denuncia el cobro excesivo de impuestos, préstamos injustos, cargas, pérdida de tierra. El sistema continúa y sigue oprimiendo. Y Yahweh interviene, y aquí es donde él regulariza la medida. Dice, así ha dicho Yahweh el Señor, basta ya, oh príncipes de Israel, dejad la violencia y la rapiña.
Mis hermanos estaban robando, pero terriblemente. Haced juicio y justicia. Quitad vuestras imposiciones de sobre mi pueblo, dice Yahweh el Señor. Balanzas justas, efa justo y bato justo tendréis. El efa y el bato serán de una misma medida, que el bato tenga la 10ª parte del homer y la 10ª parte del homer el efa. La medida de ellos será según el homer. Y el ciclo será de 20 jeras. Y aquí entra con la mina. 20 ciclos, 25 ciclos y 15 ciclos o serán una mina. Vemos un Yahweh que no introduce la mina, no la introduce, sino que la corrige, porque era prácticamente abuso de poder, injusticia, robo violento. Y lo interesante, como les decía, es que la bautiza con el 60. La bautiza con 60 ciclos. Cuando Yahweh fija la mina en 60 ciclos en Ezequiel, no está instituyendo un modelo santo, mis hermanos. Está regulando un sistema humano ya corrompido desde antes, cuya raíz se encuentra en el reinado de Salomón. El 60 no glorifica al hombre, lo expone. Si Yahweh te bautiza la medida con 60 es porque te está diciendo, eso es tuyo y no mío. Lo regularizo nomás porque están acabando con el pueblo, están subyugando, están esclavizando, la gente está perdiendo todo lo que tiene, pero esa es la marca de ustedes. La mina queda marcada para siempre como medida del sistema del hombre. Les puse por acá, Salomón fue perfecto en lo que Yahweh prohibió, mis hermanos. Ahí fue perfecto, hermanos. Ahí fue sumamente sabio para acumular riquezas, acumular soldados, hacer sus construcciones. Ahí él fue perfecto y sabio. Imperfecto en lo que Yahweh demandó. La escritura presenta a Salomón como un rey que alcanzó la plenitud numérica del poder humano, pero nunca la plenitud espiritual de la obediencia. Eso no fue alcanzado por Salomón. Sus números gritan perfección carnal e imperfección divina. El reino de Salomón alcanzó plenitud en armas, pero esa plenitud estaba marcada por el número del hombre, 666. Una plenitud que no proviene de Yahweh, sino del sistema humano. Presenta el escritor también una plenitud de armamento en algunos casos, en muchos de ellos, pero deliberadamente marcada por el número del hombre, mostrando que el poder de Salomón, aunque era abundante, eso tenemos que decirlo, estaba fundamentado en esa imperfección. Por eso Juan dice que contemos, hermanos. La marca también la tenemos por acá. Mis hermanos, es que el sistema completo estaba marcado, no es una sola cosa, es que el sistema completo estaba marcado. Obreros, Primera de Reyes 5:16, sin los principales oficiales de Salomón, que estaban sobre la obra, 3,300. El 3,300, mis hermanos, no está de adorno, es para que cuente y vea. Es para que cuente y vea. Eran en Primera de Reyes 3,300, los cuales tenían a cargo el pueblo que hacía la obra. Estos eran los capataces que subyugaban al pueblo. En Segunda de Crónicas tenemos el mismo texto, pero vemos acá una medida un tanto distinta, pero igual de reveladora. Y dice, y señaló de ellos 70,000 para llevar cargas. ¿Que cree usted que el 70,000 está de adorno? No, mis hermanos. Había una plenitud de gente que se encargaba de llevar las cargas. Y 80,000 canteros en la montaña. Y 3,600 por capataces para hacer trabajo, para hacer trabajar al pueblo. El templo, la marca en el templo. La casa que el rey Salomón edificó a Yahweh tenía 60 codos de largo y 20 de ancho y 30 codos de alto. El mar de fundición, Primera Reyes 7:23, hizo fundir a sí mismo un mar de 10 codos de un lado al otro, perfectamente redondo, y su altura era de 5 codos y lo ceñía alrededor un cordón de 30 codos.
y rodeaban aquel mar por debajo de su borde, alrededor unas bolas como calabazas, 10 en cada codo. 10 en cada codo, eran 30 codos y habían 10 en cada codo, eran un total de 300 bolas. 300. Las cuales habían sido fundidas cuando el mar fue fundido, y descansaba sobre 12 bueyes. Descansaba sobre 12 bueyes. 3 miraban al norte, 3 miraban al occidente, 3 miraban al sur y 3 miraban al oriente. Sobre esto se apoyaba el mar. El que tiene ojos para ver, que mire; el que tiene oídos para oír, que oiga. Y las ancas de ellos estaban hacia la parte de adentro. La marca en la provisión. Y la provisión de Salomón para cada día era de 30 coros de flor de harina, 60 coros de harina, mis hermanos. 30 de flor, 60 de coros de harina. Las columnas del templo tenemos la marca también. Y vació 2 columnas de bronce. La altura de cada una era de 18 codos y rodeaba una y otra un hilo de 12 codos. Estas columnas erigió en el pórtico del templo. Y cuando hubo alzado la columna del lado derecho, le puso por nombre Jaquim. Y alzando la columna del lado izquierdo, llamó su nombre Boaz. La marca en las columnas del templo, mis hermanos. La segunda mención que tenemos del 666 la tenemos en Esdras 12:13 y dice lo siguiente: los hijos de Asgad, 1222. Los hijos de Adonicam, 666. Este cierre de este texto es súper interesante y les repito lo mismo, no es decorativo, no está por ahí por estar, sino que nos está diciendo algo. En otras palabras, el sistema que sale de Israel con la marca de Salomón es el mismo que regresa después del exilio, mis hermanos. El mismito sistema que salió marcado por Salomón fue el mismo que regresó. Muchas familias, números grandes, organización, reconstrucción, pero al final el sello de Salomón, mis hermanos. Esdras 9:1 al 2 y el verso 7 dice: acabadas estas cosas, los príncipes vinieron a mí diciendo: el pueblo de Israel y los sacerdotes y levitas no se han separado de los pueblos de las tierras, de los cananeos, seteos, fereceos, jebuseos, amonitas, moabitas, egipcios y amorreos, y hacen conforme a sus abominaciones. Mis hermanos, esto es justo después del exilio, cuando regresan. ¿Y qué nos dice Esdras? Dice que de los de Adonicam, 666 están regresando. El sistema de Salomón que regresa. Y dice: y el linaje santo, perdón, porque han tomado de las hijas de ellos para sí, para sus hijos. Y el linaje santo ha sido mezclado con los pueblos de las tierras. Y la mano de los príncipes y de los gobernadores ha sido la primera en cometer este pecado. Entonces, lo tenemos en Esdras 9:7, como leímos, en Nehemías 13:23-26. Tenemos también, como parte de este sistema, el templo no mejoró nada. En Ageo 2:3 y verso 9 tenemos eso. El sistema sacerdotal corrompido, mis hermanos. Nehemías 13 y Malaquías 2:8. El pueblo regresa, pero con la vieja mentalidad de Salomón. El mismo sistema, Nehemías 5:1 al 5. Entonces, ¿qué vemos acá? El exilio, mis hermanos, no purificó el sistema. Simplemente lo pausó, porque el mismo que salió fue el mismo que regresó. Y peor, mis hermanos. Totalmente peor. Entonces, les puse por acá, creo que esto es la penúltima. Salomón es el único personaje donde
el número 6 aparece de manera explícita, reiterada y estructural durante su reinado. El 6 no solo se menciona, también se repite, se organiza, se convierte en el eje sobre el cual se edifica el sistema de Salomón, su sistema completo, el trono, la economía, el armamento, la arquitectura, el consumo, todo está marcado con el sistema. La escritura no enseña, importante, coloqué esto aquí para que se entienda esa parte, la escritura no enseña numerología universal ni arbitraria, mis hermanos. Esto no es random ni al azar. Enseña patrones intencionales establecidos por el propio escritor cuando un número es repetido, enfatizado y usado en la narrativa. El patrón del 6 no se busca en todo texto, no se busca en todos los lugares, ni se impone a la escritura. Solo se reconoce donde el texto lo muestra únicamente. Ese lugar donde se muestra es el reinado de Salomón y todo lo que su sistema abarcó. No todo número comunica un mensaje, no todo cálculo es legítimo. El patrón del 6 no es universal, no se aplica deliberadamente. No vamos a ir por ahí, mis hermanos, que aquí está el 6 y ese es el sistema. No, eso se hace donde la narrativa lo muestra para que nosotros podamos comprender lo que Juan más adelante nos está mostrando, nos está explicando. Este análisis se limita exclusivamente a Salomón, únicamente a Salomón y su reinado, porque es el único personaje en toda la escritura que construye un sistema completo, sostenido y marcado por el número del hombre. Además, este patrón no se acaba en su persona, no se acaba con Salomón, sino que continúa manifestándose incluso después de su reinado. Después del exilio babilónico, mis hermanos, el mismo sistema que sale es el mismo sistema que entra. Esto evidencia que lo que Salomón estableció no fue solo un gobierno, sino un modelo que dejó huella en la historia de Israel y del mundo, porque hasta nuestros días, en los países en los cuales vivimos, vemos el mismo sistema. Finalmente, no existe otro relato en toda la escritura donde el escritor concentre tantos números. No existe, hermanos. No existe medidas, pesos, estructuras humanas de poder como lo hace en el reinado de Salomón. Eso no es casual, como veíamos, eso es meramente intencional. Encontraremos en las escrituras que el uso de números en muchos contextos es muy común. Lo vemos en el tabernáculo de Moisés, lo vemos en el templo de Salomón, lo vemos en el templo de Ezequiel con la visión. Y de estos bloques, en estos bloques solo uno representa la centralización del poder humano, la acumulación, el lujo, la esclavitud, la idolatría, números reiterados ligados al dominio del hombre, y ese bloque, hermanitos, es Salomón. Salomón es único en las escrituras en cuanto a la concentración sistemática de números, medidas, pesos para describir un reino humano que desplaza la dependencia de Yahweh y se estructura sobre la exaltación y el dominio del hombre. La escritura no repite este patrón porque no es un patrón universal. Es un patrón histórico, profético, concentrado en un solo reino, en un solo gobierno. El sistema del 666 no nace en Apocalipsis, nace cuando el hombre hace todo lo opuesto a Yahweh. Ese hombre, mis hermanos, es Salomón. Aquí terminó la enseñanza. Vemos un sistema de hombre, vemos un sistema totalmente marcado por el dominio y el sustento y la obra del ser humano. Nada que tenga que ver con el Todopoderoso. Fíjense que él como rey, siendo el pionero de la marca, vemos cómo su marca se extiende hacia todo. La provisión, el templo, las personas que salen, los obreros, los trabajadores, la caballería,
se extendió a absolutamente todo. No sé si tienen algo que decir, hermanos, alguna pregunta, intervención. Adelante. Amén, amén. Buenísimo, hermano. Excelente. Hay algo interesante y es que esto nosotros ahora lo tenemos que agarrar y aplicarlo a nosotros para ver entonces de qué es lo que habla Apocalipsis de aquellos que no se dejaron marcar por la bestia, ¿verdad? Porque ¿qué es lo que se nos enseñó? Que viene un tatuaje en la mano o en la frente, o viene un chip, o viene Visa, Mastercard, ¿verdad? Cuando salieron. O sea, hay algo ahí que el hombre va a hacer para marcarnos con esa marca cuando esa supuesta bestia se manifieste, ¿verdad? Ese anticristo. Pero nosotros vemos que esta bestia está relacionada, es Salomón, es un sistema que Salomón implementó. Entonces, ¿cómo puedo saber yo si estoy marcado por el número de la bestia, el número de Salomón, o cómo hago para evitar ser marcado, ¿verdad? Ok, entonces eso es algo, vean que dice que obligaba a grandes y chicos a tener esa marca. Hermanos, a usted y a mí nos obligaron a tener esa marca en algún momento. Es decir, yo no elegí las cosas que metieron en mi cabeza. Como dice también la escritura, que mentiras heredamos de nuestros padres. Bueno, no fue que ellos en un principio eligieron por voluntad propia entender todo mal, adorar mal, seguir mal o desobedecer a Dios, sino que nos fue impuesto, nos fue enseñado. Y bueno, bendito Yahweh que en algún momento se nos reveló y salimos de donde estábamos, y no hablo de una denominación, sino que salimos de la desobediencia, salimos de la idolatría, al tener un concepto en nuestra mente errado de lo que es Dios, de quién es, tenerlo dividido, por ejemplo. Entonces, ¿a qué se refiere esto de la marca? Es decir, ¿qué es lo que podemos hacer nosotros? Porque el sistema en el mundo es este el que este man diseñó, satánico del hombre, de exaltar al hombre, de enriquecerse, de ponerse sobre los demás, de oprimirlos, de sacarles el dinero a la fuerza y etcétera, para ellos ser más ricos, eso ya existe. Y usted y yo de eso no podemos salir. ¿Ok? Y inténtelo y va a ver a dónde va a ir a dar. ¿Ok? Entonces no podemos. Estamos en un sistema que nos regula y bueno, es la que nos toca. Yo tengo que pagar impuestos y aunque no quisiera, cuando pago la luz de mi casa, el recibo, ya ahí pagué impuestos. Cuando compro un carro, ya ahí pagué impuestos, para que otros desgraciados vivan mejor que yo, ¿verdad? Entonces, eso ya está. ¿Qué es lo que sí podemos eh, eh, ir en contra nosotros de este sistema que Salomón implementó? Y es lo que a Dios más le interesa, para no decir que puede ser lo único que en realidad le interesa de usted y de mí, es que nosotros no participemos de la idolatría de Salomón en cualquiera de sus ramas. ¿Y cómo participábamos en la idolatría de Salomón? Bueno, adorando cosas que no eran, practicando cosas que tienen origen oscuro, que tienen origen pagano, que tienen origen de dioses que sabemos que no existen, pero a fin de cuentas son cosas que le quieren robar la posición que le corresponde solo a Yahweh. Todas esas cosas es la que nosotros podemos decir, no, yo no tengo esa marca. ¿Cómo entonces tenemos sí la marca de Dios? Bueno, él lo dijo. ¿A quienes dijo que él iba a sellar en sus manos y en sus frentes? Y eso lo habíamos ya visto muchas veces. A sus hijos, a los que obedecen, a los que están en el pacto con él. Entonces, yo no tengo la marca de la bestia cuando no adoro a nada de ese sistema asqueroso que implementó Salomón y que ha seguido, que viene en realidad de Babilonia. Y cuando tengo la marca de Dios, ¿cómo la tengo? Con la obediencia. Es decir, entonces yo necesito dos cosas para saber que yo no tengo esa marca de la bestia. Y es no someterme a esa adoración, a esa idolatría, disfrazada de Dios, disfrazada de Yahshua, porque está disfrazada, y obedeciendo lo que él dijo que obedezca. O sea, marcándome con la suya. No tengo aquella, tengo la de él. Por eso le decía al sacerdote en la tiara y todo eso simbólico, que se pusiera una especie de diadema acá y que dijera en la frente santidad a Yahweh. Entonces, esa es la marca en nuestra frente. Y por eso habla de la ley que la ate a su mano derecha. Esa es la marca que si no tiene esa, usted tiene la otra. La que con su acción, con su pensamiento constante es
rebelarse, desobedecer, ir en contra de lo que Yahweh quiere, sabiéndolo o no, es así. Entonces, cuando usted tiene lo contrario, que es todo lo que él dijo, bueno, téngalo por seguro que usted no está marcado con eso. Entonces, no es, hermanos, que va a venir alguien con un chip, ¿verdad? Y te lo va a meter ahí intravenoso o aquí subcutáneo, aquí debajo de la piel te lo va a implementar para que puedas ir y ya no uses el teléfono con el NFC para pagar, sino que con la mano pagas en la caja. No, eso a Dios no le interesa. A Dios le interesa su corazón, su adoración y su obediencia. La marca de la bestia tiene que ver con eso, no con que si puedo comprar leche o no en el supermercado porque alguien me obliga o no a ponerme algo en la piel. O sea, no es eso. Entonces, esa marca de Salomón vemos que está implementada desde hace mucho y tiene que ver con adoración y tiene que ver con someter a la gente y tiene que ver con dinero y tiene que ver con todo lo que el hermanito Salomón hizo, ¿verdad? Entonces, para que entendamos de qué es lo que habla Apocalipsis. Recuerden siempre esto, Dios lo que está interesado es en su adoración, ¿entienden? En su corazón. Por eso él dice, dame, hijo mío, ¿qué? Tu corazón. O sea, no donde compren, no lo que compren, no, olvídense de eso. Olvídense de que hay una guerra entre alguien, entre el hombre que va a poner a la gente, uy, les pongo este tatuaje y ahora son míos. No, no, si su adoración es correcta, si su corazón es de Dios, eso es lo que importa. ¿Se entiende? Entonces, bueno, eso era como para que entendamos de qué trata esto de la marca del 666, porque ya sabemos de dónde viene, pero tenemos que entonces entender cómo eso me afecta hoy. Entonces, cómo se sellan hoy con esa marca, los que se sellan con esa marca, y cómo se seguirán sellando los que se seguirán sellando con esa marca. O sea, tiene que ver con cómo usted concibe a Dios, con cómo usted es ante Dios. ¿Usted obedece o no obedece a Dios? ¿Es hijo o no es hijo de Dios? ¿Amén? Sí, y hay varios versículos que nos hablan de la marca de Yahweh, ¿verdad? En nuestra frente y en nuestras manos, que sería interesante también buscarlos, ¿verdad? Em, Porque, por ejemplo, en Éxodos 12:13, perdón, 13:9 dice, y te será como una señal sobre tu mano y como un memorial delante de tus ojos, para que la ley de Yahweh esté en tu boca, por cuanto con mano fuerte te sacó Yahweh de Egipto. Entonces, eh, el judaísmo se pone una cinta y se pone la Torah aquí en la frente, ¿verdad? Pero en realidad nosotros entendemos que el significado es diferente. O sea, la ley de Yahweh tiene que estar siempre en nuestra mente para que pueda salir por nuestra boca, porque la escritura también dice de la abundancia del corazón habla la boca, de lo que llenamos nuestro corazón en lo que sale por nuestros labios. Y por ahí nosotros mismos nos podemos medir, ¿verdad? ¿Qué es lo que sale de nuestra boca? Entonces, el ser humano ha pensado que la marca es física, cuando en realidad no es física, ¿verdad? Y hay una diferencia entre los hijos de Yahweh y los hijos del mundo. Y ahí es donde podemos ver esa marca, no visible, pero sí espiritualmente, que espiritualmente no significa que no exista, sino que no se ve, ¿verdad? Y lo que estaba diciendo Raimi de Apocalipsis 12, 13, 18, dice, aquí hay sabiduría, ¿verdad? El que tiene entendimiento, cuente el número de la bestia, pues es número de hombre. Entonces es como si dijera, ok, aquí sí hay sabiduría. No estamos hablando de la sabiduría humana que tenía Salomón, no. Aquí hay sabiduría, o sea, aquí hay sabiduría. El que tiene entendimiento, y los que tienen entendimiento son los que conocen la ley, los que conocen la escritura y la viven, ¿verdad? Entonces, el que tiene entendimiento, cuente, cuente el número. Entonces, en esto me baso cuando dice el temor a Dios es ahí hay sabiduría. El que teme a Dios, ahí está la verdadera sabiduría. Entonces, qué interesante la enseñanza de hoy, Rami. Raimi, porque aunque ya habíamos estudiado, ¿verdad? Que era el número de Salomón, ¿verdad? Cuando vemos todo lo que él hizo en su reino, fue una afrenta a Yahweh diciendo,
este es mi reino. Es el número, el reino de hombres, o sea, es mi reino, no es el reino de Yahweh, ¿verdad? Es interesante lo de las gradas, eh, todo lo que tiene que ver con ese número, ¿verdad? Y cómo el ser humano, que se implementa hasta hoy, como dijo Pablo, como los grandes reyes, estamos hablando de presidente, de los grandes reyes del mundo, han querido ser como Yahweh. Han querido parecerse a Yahweh, por eso en las gradas, ¿no? Las gradas siempre ha sido, yo estoy arriba, ustedes están abajo, ¿verdad? Han querido demostrar eso. Muy, muy, muy buena la enseñanza, Raimi. Gracias. Yo diría que no solamente en los presidentes, mire que en las iglesias, ¿no? También todo está sobre, ellos siempre ubicaban pues, la tarima, donde siempre como se ejerce como ese poder, ¿no? Al estar más arriba que los que íbamos allá, a la iglesia. Claro, eso es algo que se hace inconscientemente, ¿verdad? No es que un pastor allá en la selva amazónica dice, ay, voy a poner gradas porque soy la bestia y Salomón. No, pero es que es como que ya viene en el ADN de ese tipo de estructuras, ¿verdad? Ok, el altar, el púlpito tiene que estar en escaleras, arriba. O sea, todo puesto al diseño de Yahweh. No, no me hagan eso. Pero cuando van subiendo se va a descubrir su desnudez. Entonces, eso es algo obviamente simbólico, ¿verdad? También alegórico. Es decir, no se exalte porque se va a notar que usted está desnudo por dentro, que no está cubierto de qué ropa, de qué vestido de santidad, ¿verdad? Que es la que Yahweh quiere que estén sus siervos, sus hijos vestidos. Entonces, no suba grada, no se ponga por arriba, no intente llegar a lo alto porque va a exponer su desnudez, porque se va a ver que estás desnudo. Y es lo que decía también ¿se acuerdan del famoso Lucifer, o sea, del Lucero de la Mañana, que dijo que puso en su corazón el querer subir a lo alto? Lo mismo pasó bueno, obviamente sabemos que eso habla de Tiro, habla del rey de Babilonia. Es siempre esa intención de subir, de escalar, de subir, de escalar. Hay un texto, cuando nosotros vemos, ¿por qué se hace tanto énfasis en el 6 en el hombre? Ustedes saben que hoy en día hay una cultura en la tierra de exaltar al hombre por sobre todo, ¿verdad? De creer que el hombre es el, el centro del universo y lo principal, y hay tendencias que obviamente ya sacaron a Dios, ¿verdad? Para ellos Dios no existe, y es una energía que está dentro de nosotros, y entonces todas esas porquerías existen en la nueva era y toda esa vaina. Entonces siempre el hombre, ¿verdad? Es un ser místico, es el centro del universo, es su propio Dios, el hombre, todo es el hombre, todo es un culto al hombre. Y hay un texto en Tesalonicenses, en segunda, cuando habla de la venida de Mashiach, y habla de que antes se va a manifestar el hombre de pecado, el hijo de perdición, que ya vimos que no es un tipo anticristo, hay un poderoso en la ONU, sino que es eso, es ese sistema otra vez gobernando, que ya nos enseñó el hermano Salomón cómo se hacía. Y entonces dice que tanto así que se sienta en el trono de Dios, en el templo, perdón, dice de Dios. ¿Y cuál es el templo de Dios? ¿Verdad? En nuestro corazón. Dice él, miraré al que es humilde, al pobre de espíritu y que tiembla mi palabra. Ahí voy a poner mi templo. Dice, se sienta en el templo de Dios y se hace pasar por Dios. Vean cómo Salomón agarra una profecía que era ¿para quién? Para Dios, para Yahshua. Y agarra esa profecía y se sienta en esa profecía y dice, ok, esta profecía era para Yahshua, esta profecía es para el Hijo de Dios, pero yo me voy a sentar aquí. Entonces yo la voy a hacer mía y yo voy a reinar sobre Israel y yo voy a hacer el templo que no me correspondía a mí hacer y yo y yo y yo y yo. Entonces yo me hago pasar por Dios y me siento en el templo de Dios. Es esto mismo, hermano, lo que nosotros vemos hoy. El hombre
sentándose en el templo de Dios, haciéndose pasar por Dios. No lo necesito, yo soy mi propio Dios, yo manejo las cosas, yo dirijo las cosas, yo gobierno sobre los demás, yo, todo, y el yo para siempre, ¿verdad? Entonces, entendamos que todo esto es algo espiritual, es algo que sucede en el corazón de los hombres, que ha sucedido siempre y que seguirá existiendo siempre hasta que Él regrese y acabe con esta historia. ¿Ven? Perfecto. ¿Preguntas? ¿Comentarios? ¿No hay nada? Perfecto. Nos vamos, hermanos. Esperen, voy a dejar de grabar para que conversemos. Si quieren conversar. Has puesto tu ley en mi mente y corazón, y ahora lo sé. Obedezco por amor.